Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta hora. Estamos con mucha gratitud en nuestros corazones y siempre con expectativa para poder ministrar la palabra del Señor. Expectativa porque el Señor siempre tiene cosas nuevas, cosas buenas, cosas maravillosas para nuestra vida y pues queremos cada día estar experimentando todas aquellas cosas, tal como lo dice la Escritura, ¿verdad? Que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que le agradecemos profundamente al Señor y le pedimos al Señor que Él se manifieste de manera grande en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle a Él que Él, a través de su Espíritu Santo, bendiga, ministre nuestras vidas y que pues cada uno de nosotros recibamos esa ministración. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, Señor, con mucha gratitud en nuestros corazones, entendiendo y sabiendo, papito, que los propósitos que tú tienes para con nosotros son propósitos grandes, son propósitos buenos, son propósitos maravillosos y que necesitamos, Señor, cada día poder acercarnos a ti con esa certidumbre, con esa confianza, Señor, que tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Por favor, envíanos de tu palabra, instrúyenos, Señor, manifiéstate a través de esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, yo te lo suplico, yo te lo pido, papito lindo. Señor, ayúdanos, Señor, por favor, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te suplico, yo te pido, Padre del cielo, que venga esa enseñanza de parte tuya, Señor, y que la explicación de tu palabra traiga también luz para tus hijos, tal como lo dice la Escritura. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Pues la verdad, hermanos, que pues hoy queremos abordar ese tema tan importante, el tema escatológico, el tema doctrinal que hemos estado abordando. Ya digo escatológico porque ya como hemos estado tocando siempre varios temas, ¿verdad? Pero lo doctrinal es muy importante en nuestra vida y lo hemos dicho y repetido en muchas oportunidades por el hecho de que pues se necesita, hermanos, realmente estar cimentado verdaderamente en la palabra. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo habló de lo que se conoce como la Gran Comisión, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo, nos da una claridad, ¿verdad?, de lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Por un lado, vemos, hermano, que dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es una faceta del Evangelio, ¿verdad? Id y predicad. Pero por el otro lado, en el Evangelio de Mateo no dice así. Estoy hablando prácticamente del final de los dos libros, casi, ¿verdad? Capítulo 28 de Mateo y capítulo 16 de Marcos. Entonces, en ese capítulo 28 de Mateo dice, hermano, id y haced discípulos a las naciones. Fíjese que esto es bien importante, ¿verdad? Porque entonces se nota por un lado que el Señor dentro de la gran comisión le puso dos facetas, una faceta de predicar el evangelio y otra faceta de poder hacer discípulos. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, hoy que nos toca a nosotros el tema doctrinal, pues lo que estamos haciendo es haciendo discípulos. Entonces creo que tenemos que tener siempre contempladas esas dos facetas, esas dos etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, hoy quisiéramos abordar un tema que, pues, bueno, todos los temas doctrinales realmente son pero tan importantes, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque realmente creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener metas hacia dónde nosotros nos dirigimos, hacia dónde nosotros vamos, hacia dónde nos estamos enfocando. Lamentablemente, hermano, el evangelio que se ha estado predicando en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, pues es un evangelio, por un lado, hermano, demasiado humanista. Y digo así porque este tipo de evangelio que se ha estado predicando es donde se coloca al hombre como centro del evangelio. Y realmente,
aunque el Evangelio va dirigido hacia los hombres, el hombre no es el centro del Evangelio, porque si el hombre fuera el centro del Evangelio, entonces realmente, ¿qué lugar ocuparía el Señor? Yo creo que el Evangelio siempre tiene como centro a Jesucristo, independientemente que en la predicación del Evangelio su objetivo sea salvar a la humanidad. Pero Cristo sigue siendo el centro del Evangelio. Por el otro lado, también vemos un Evangelio demasiado materialista. Porque, hermano, se ha puesto demasiado énfasis o se ha hecho demasiado énfasis en las cosas terrenales. Y por supuesto que todos nosotros necesitamos las cosas terrenales, incluyendo el dinero, quien no lo necesita. Pero, pero no significa que porque lo necesitemos, significa que lo vamos a poner también como meta principal. Es decir, centrarnos en lo terrenal. Y entonces eso quiere decir que muchas personas, hermano, no tienen como meta el cielo. Y eso es tremendo, eso es, como diría alguien, si no fuera trágico, pues sería cómico. Pero realmente es trágico saber que mucha gente no tiene el cielo como una meta. Es más, algunos ni siquiera creen que vayan a ir para el cielo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y como dice la escritura, realmente ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? Porque escrito está que nuestra mirada debe estar hacia arriba, debe ser hacia arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entonces, hacia ahí tenemos nosotros que ver. Entonces, yo creo que una, una de las metas más importantes que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener es poder ser tenidos por dignos de alcanzar realmente el poder ser arrebatados. Yo creo que nosotros no podemos tener realmente una meta terrenal, es decir, ni siquiera dentro de la misma obra del Señor. Es decir, está bien que nosotros anhelemos tener un don, pues gloria a Dios, qué bueno y que el Señor te lo conceda si tú no anhelas. Qué bueno poder tener una meta de alcanzar un privilegio, ¿verdad? X o Y, o poder tocar un instrumento. Amén. Pero esa no debería ser nuestra meta. Nuestra meta debería de ser parte, digamos, en el caso de la iglesia, ser parte de la novia, ser parte de la iglesia que se va a casar. Esa debería ser la meta, sin caer en legalismo, sin caer en extremos que después traen consecuencias. No, pero sí, nosotros tenemos que tener eso como meta, poder alcanzar la estatura adecuada para poder ser arrebatados como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos definitivamente en esto, hermano, nos damos cuenta que la misma palabra del Señor nos exhorta y dice, si ustedes tienen puesta su mirada solamente en este mundo, entonces son los hombres más dignos de lástima. Imagínense, son los hombres más dignos de lástima. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que estar pensando en las cosas de arriba. La palabra dice que nuestro caminar no debe de ser por vista, sino que debe ser por fe. Y en esa fe nos tenemos que mover nosotros. Entonces, yo quisiera que pudiéramos leer unos versos antes de poder citarle a usted o poder mostrarle cuál es el tema, el título del tema que vamos a compartir el día de hoy. Pero estos versos para mí son muy, muy importantes. Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjese, nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, nosotros no nacimos en la tierra. Si tenemos una ciudadanía arriba, en los cielos, es porque de allá venimos. Entonces quiere decir que si no somos de la tierra, ¿por qué nos vamos a enamorar de la tierra? Eso es menospreciar algo que el Señor nos quiere dar a nosotros en el cielo. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, este versículo es muy, muy claro, muy contundente de dónde está nuestra ciudadanía y hacia dónde nosotros también debemos de estar anhelando poder alcanzar, ¿verdad? Como una meta. Pero también dice aquí, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor va a venir, pero va a venir para recoger a su iglesia. Usted sabe que, pues lo hemos explicado muchas veces, que en su primera venida Jesús sí puso los pies sobre la tierra. En su segunda venida también el Señor pondrá sus pies sobre la tierra. Sobre todo dice la Escritura en el Monte de los Olivos, pero no solo es que ahí los vaya a poner, pero en el Monte de los Olivos. Hasta hay un canto, ¿verdad?, que nos habla de eso. Pero, hermano, cuando Él viene por su iglesia, que ese es el evento que estamos esperando nosotros
como pueblo del Señor es, hermano, que nosotros iremos a Él. Él no vendrá a la tierra, sino que la iglesia será arrebatada en las nubes. Y entonces dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces veamos aquí, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora fíjese bien, dice el cual, es decir, Cristo, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Quiero hacerle énfasis entonces que en el momento cuando suene la final trompeta, en el momento cuando el Señor venga por su iglesia, en el momento que arrebate a la iglesia, algo que va a suceder es que va a haber una transformación. Esta transformación, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, es cambiar nuestro cuerpo de este estado de humillación, porque este cuerpo es un cuerpo de humillación, porque la esencia de los humanos no está en su cuerpo. La esencia de los humanos está en su espíritu. Entonces, ese espíritu utiliza ese cuerpo para poder comunicarse, para poder transportarse, para poder para hacer muchas cosas. Pero entonces este cuerpo, en el momento que suene la final trompeta, vendrá la transformación. Y entonces se va a cambiar de este cuerpo de humillación. ¿Por qué de humillación? Porque es un cuerpo que se va desgastando. Es un cuerpo que imagínese usted solo el hecho de que usted no sea higiénico, una persona no sea higiénica constantemente con su cuerpo, al final terminan terminan olores desagradables. ¿Por qué? Porque es un cuerpo de humillación. El espíritu es un espíritu poderoso, pero el cuerpo es de humillación. Cada día que pasa se va desgastando. Hay cosas que por más que nosotros nos esforcemos para que no se desgasten, de todas maneras se desgastan, ¿verdad? La vista, cada uno de los diferentes sentidos se van perdiendo, ¿verdad? Y la habilidad con el cuerpo, muchas cosas que se van perdiendo. Pero algo que llama aquí la atención es que vamos a dejar el cuerpo de muerte o el cuerpo de humillación y vamos a ser cambiados en un cuerpo de gloria. En un cuerpo de gloria. Es decir, nuestro cuerpo será glorioso. Porque si es de gloria, pues será glorioso. Entonces quiere decir que eso va a suceder en el momento cuando sea el arrebatamiento. Por eso es que es tan, pero tan importante prepararse para ese encuentro, porque realmente nadie va a poder participar del arrebatamiento si antes no es transformado. Por eso tiene que haber una transformación y esa transformación, hermano, es lo que nosotros entonces conocemos como la glorificación. Mire, la glorificación definitivamente es uno de los últimos actos, el de eventos que van a suceder con nosotros los hijos de Dios, hermano, en lo que se conoce como la regeneración. Ya le voy a leer ahí un par de versículos que hablan de la regeneración solamente para que usted eh, eh, esté consciente de que hay una regeneración que está sucediendo, ¿verdad? Que desde que nosotros creímos en Cristo empezó la regeneración y va a terminar precisamente cuando nosotros seamos arrebatados y seamos puestos y cambiados en este cuerpo de humillación, este cuerpo de muerte, y seamos transformados a un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso que el Señor nos permitirá. Eso quiere decir que entonces todas las personas que sean transformadas son personas que tuvieron que haber alcanzado una estatura. La estatura que es demandada, pues en primer lugar está la estatura del varón perfecto. Cuando la Biblia habla de la estatura del varón perfecto, está hablando de la estatura del primer Adán, porque usted sabe que Dios, y eso lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, que Dios hizo al hombre perfecto, pero que el hombre se buscó muchas complicaciones. Entonces eso quiere decir, hermano, que en el momento de la transformación, algo que va a suceder es que nos van a medir. Antes de ser transformados tenemos que ser medidos. Alcanzamos la estatura del varón perfecto, eso es la estatura del primer Adán. Luego, la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, eso se refiere a la estatura del postrer Adán. Entonces tenemos que tener la del primero, pero también tenemos que tener la del postrero. Y entonces de esa cuenta vendrá la transformación. Pero leamos pues estos versículos, ¿verdad, hermano?
que están aquí descritos. Ahorita los voy a leer. Solo quiero citarle algo más que es importante. Entonces, yo veo que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses habla de la transformación de nuestro cuerpo y dice de un cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria. Y entonces quiere decir que la glorificación es igual a la transformación prácticamente, ¿verdad? Hermano, eso es bien importante porque ahí va a venir esa transformación, hermano, y nuestro cuerpo ya no va a ser como con tantas limitaciones, sino que va a ser semejante al cuerpo de Cristo cuando el Señor resucitó, ascendió y fue glorificado. Un cuerpo definitivamente de luz, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, hermano, que ya no va a estar sujeto a las leyes de este siglo, de este mundo, sino que va a estar sujeto definitivamente a las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y como le dije, es necesario que nosotros participemos de esa transformación, porque nadie va a poder ser arrebatado si no primeramente es transformado. Así que el Señor nos ayuda. Ahora, solamente para poner fundamento, para poner base con relación a la regeneración, porque esa palabra regeneración habla de un nuevo nacimiento. En el original es la palabra palingenesia, ¿verdad? Y que habla de un nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Entonces quiere decir que ese nuevo nacimiento ahora lo entendemos nosotros que no es un evento solamente. El nuevo nacimiento tiene varias facetas. Por eso es que cuando nosotros vemos en la misma escritura está el nuevo nacimiento por la fe, está el nuevo nacimiento por la palabra. Bueno, me detendría. Y eso lo hablamos en su momento cuando hablamos del tema en la primera etapa de la doctrina básica, cuando hablamos del nuevo nacimiento. Hablamos de que habían diferentes facetas del nuevo nacimiento hasta alcanzar la faceta final, pues que será la transformación de nuestro cuerpo. Entonces, mire, Mateo capítulo 19, versículo 28 dice: y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. Fíjese que dice: me habéis seguido en la regeneración. Entonces quiere decir que la regeneración no es un evento solamente. Sí es un evento, pero también es un proceso. Hay diferentes facetas de esa regeneración y por eso nosotros necesitamos entender esto. No voy a entrar en detalles de todo lo que dice el contexto de este verso, y no estoy sacando de contexto porque mi propósito solamente es hacerle énfasis a que hay una regeneración y que la regeneración pues es un proceso en el cual nosotros nos tenemos que desenvolver. Y luego Tito capítulo 3 versículo número 5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, ¿cómo nos salvó? Por medio del lavamiento de la regeneración. En el original dice del bautismo de la regeneración, ¿verdad? Y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, por un lado está la obra de la regeneración que la hizo Cristo, y por el otro lado está la renovación por medio del Espíritu Santo, porque ahí se tienen que complementar. Pero lo que a mí me interesa es que usted vea entonces que hay una regeneración, y que esa regeneración incluye desde que nosotros aceptamos a Cristo hasta bueno, tal vez estoy diciendo mal. En el caso personal sería desde que aceptamos a Cristo hasta la venida secreta del Señor o el arrebatamiento. Pero realmente esto empezó desde que Cristo murió en la cruz y resucitó. Desde ese momento empezó la regeneración, ¿verdad? Entonces esto solamente para dejarlo claro. Ok, mire, este era el pasaje que le estaba citando de la estatura que nosotros tenemos que alcanzar, porque dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso son estaturas que nosotros tenemos que alcanzar. Pero oiga, a la condición de un hombre maduro. En otras versiones dicen a la estatura del hombre perfecto, así, a la estatura del hombre perfecto, o a la condición de un hombre perfecto. Eso sería del primer Adán. Y luego a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el postrer Adán. Entonces mire que ahí están las dos etapas, estas también importantes, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error.
Entonces, quiere decir que para poder ser transformados hay que llenar ciertos requisitos. La salvación no necesita requisito. Quizás el único requisito sería creer, ¿verdad? Porque, hermano, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, pues serás salvo, ¿verdad? Y el que creyere será salvo, el que creyere y sea bautizado será salvo. Pero entonces quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que entender que la salvación es una cosa, pero el arrebatamiento es un galardón, y como es un galardón, es un premio, hay que ganárselo. Si nosotros no nos ganamos el premio, no podemos alcanzar esa estatura. Entonces, fíjese, pero aquí dice, para que ya no seamos niños. Entonces, eso quiere decir que para poder ser transformados necesitamos ser perseverantes, ser constantes, hermano, en el caminar con el Señor, y dejar de ser como niños, porque los niños son llevados por cualquier viento de doctrina. Hoy en una cosa se enamoran de esto, hoy en otra se enamoran de esa otra también, y no podemos nosotros estar en esa condición o en esa etapa. Necesitamos realmente, hermano, el poder ir avanzando para que no permitamos, hermano, que detenernos en nuestro caminar, y que eso nos impida ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Ok, avancemos un poquitito porque el tiempo se va, ¿verdad? Hermano, y veamos aquí algo importante, la revelación de los hijos de Dios, la revelación de los hijos de Dios. Fíjese, hermano, que nosotros tenemos que recordar que cuando el hombre pecó, toda la creación alcanzó maldición, y se degeneró definitivamente, perdiendo la estatura que Dios le había dado al principio. Esa estatura del primer Adán, que nosotros, hermano, que perdimos prácticamente, porque pues cuando Adán pecó, eso nos arrastró a nosotros, y toda la humanidad fue conducida a esa degradación que hubo, ¿verdad? Y entonces se perdió la estatura. Pero el apóstol Pablo, al acto de la glorificación, es decir, hermano, esa transformación, le llama allá en Filipenses capítulo 3. Pero, hermano, en estos pasajes que vamos a leer, el apóstol Pablo habla de la revelación de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque realmente, hermano, en ese momento, cuando nosotros seamos transformados, cuando la final trompeta suene, entonces lo que va a suceder, hermano, es que los hijos de Dios van a ser llamados a una libertad, y poder dejar aquella esclavitud de la corrupción que hasta hoy hay, porque al final de cuentas, hermanos, si nosotros llegamos a morir, nuestro cuerpo va a ser corruptible definitivamente, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere es vestirnos de incorruptibilidad, y esto lo va a hacer a través de la glorificación, ¿verdad? Por eso, por eso es que, hermano, en los versos que vamos a leer ahí, dice la escritura claramente que la creación entera gime y sufre dolores de parto, esperando esa revelación de los hijos de Dios, porque, hermano, Dios sometió a esa esperanza a la creación. Entonces quiere decir, hermano, que la tierra se va a convertir en una especie de vientre que va a dar a luz, hermano, a los hijos de Dios, como una bendición para toda la humanidad. Ahora, entonces veamos aquí los versículos en mención, para que vayamos avanzando un poquitito. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación, la manifestación, la transformación de los hijos de Dios. Entonces, la creación está ansiosa por ver la creación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos han visto en este cuerpo, hermano, que es de alguna manera hasta denigrante. Un cuerpo que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, es un cuerpo de humillación. Bueno, y Pablo habla en repetidas oportunidades con relación al cuerpo, y le da calificativos diferentes en esos pasajes en los cuales habla. Pero aquí
entonces quiere decir que la creación está ansiosa por conocer, de haber visto aquellos hombres insignificantes, aquellas personas insignificantes, y que de la noche a la mañana va a haber una transformación gloriosa, porque esa transformación va a ser gloriosa, y van a preguntar, ¿y estos quiénes son? Pues estos no son los que salen de la gran tribulación, según dice, no, sino que estos, según lo dice la palabra, hermano, somos los hijos de Dios. Entonces la creación está ansiosa por conocer quiénes son los hijos de Dios, porque sabe cuál es nuestra situación actual. Ok, mire el versículo número 20. Porque la creación fue sometida a esta vanidad, perdón, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Mire, aquí hay, es decir que, hermano, la misma creación va a ser libertada, está sometida a la esperanza de que será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. De alguna manera, podríamos decir, hermano, que la liberación de la creación está íntimamente ligada con la creación nuestra, y la sometieron a esa esperanza, es decir, como un efecto dominó, es decir, viene la glorificación, la revelación, la transformación de los hijos de Dios, y inmediatamente también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Entonces, la creación, hermano, está sufriendo dolores de parto. La tierra está sufriendo dolores de parto. Se va a convertir en una especie de vientre para que, hermano, para que también sea liberada en su momento. Ok, sigamos. Eh, mire, el apóstol Pablo, por eso le decía, habla en repetidas oportunidades de la glorificación, y le llama transformación, le llama revelación de los hijos de Dios o manifestación de los hijos de Dios, pero también habla de la redención de nuestro cuerpo. Definitivamente, hermano, la glorificación también significa la redención, redención, hermano, de nuestro cuerpo. Es la esperanza que tenemos, hermano, y por la cual constantemente le pedimos al Señor ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo que va a ser arrebatado, ser parte de la novia, la iglesia, hermano, tiene que estar clamando, tiene que estar buscando, tiene que estar pidiendo que esto se pueda realmente manifestar y gemir en el hombre interior, hermano, porque con este acto de transformación, con este acto de redención de nuestro cuerpo, hermano, lo que va a suceder es que nosotros vamos a ser vestidos de nuestra morada celestial, según lo dice la misma palabra del Señor. Definitivamente, hermano, el apóstol Pablo hace énfasis, ¿verdad, hermano? A que nosotros debemos de gemir y aguardar hasta que, dice el apóstol Pablo, hasta que seamos adoptados como hijos. Y esto es muy importante, hermano, porque mire, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, yo te adoptaré como mi hijo. Entonces, la adopción, hermano, es también algo que tiene que ser un proceso. Porque la adopción de nuestro espíritu sucedió en el momento que nosotros creímos en Cristo, pero la adopción, hermano, de nuestro cuerpo, sí, de nuestro cuerpo, es algo que se va a dar en el momento cuando seamos transformados. Ahí se va a dar la adopción de nuestro cuerpo, y por eso es que se habla de este tipo de adopción, ¿verdad? Porque definitivamente el espíritu ya tiene vida, pero el cuerpo, aunque tiene vida biológica, tiene que ser transformado a una vida espiritual, ya, como dijimos, no un cuerpo sujeto a las leyes naturales, sino que un cuerpo que se sujete a las leyes espirituales sobre todo, ¿verdad? Así que, hermano, eso es algo glorioso, es algo precioso, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, cuando somos salvos, dice la Biblia que somos salvos con esperanza. ¿Pero esperanza de qué? De que no solamente nuestro cuerpo, nuestro espíritu se salvó, sino que aún nuestro cuerpo que se va desgastando, que va perdiendo habilidades, y que, hermano, al final de cuentas ese cuerpo también va a llegar a ser glorificado de parte del Señor. Veamos los versículos, hermano, de esto que le estamos hablando, de la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23.
Y no solo la creación, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, dice, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando, oiga, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, si usted se da cuenta, esta redención del cuerpo de la cual habla aquí Pablo, la está ligando de la adopción como hijos, pero está hablando hermano, esto está hablando de un proceso que empezó, hermano, salvando allá nuestro espíritu cuando creímos en Cristo, luego, hermano, salvando nuestra alma, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, ahí empezó el nuevo nacimiento del alma y empezó la regeneración del alma, pero luego tiene que terminar con la regeneración, con la redención de nuestro cuerpo. Ahí tiene que terminar realmente todo. Entonces, aquí de lo que está hablando es de la redención del cuerpo, está hablando de la adopción como hijos, pero refiriéndose específicamente a nuestro cuerpo. Espero estar dando a entender, hermano, en el nombre del Señor. Mire lo que dice Romanos 8:24, porque fuimos salvos con esperanza. ¿Ya se dio cuenta? Fuimos salvos con esperanza. ¿Esperanza de qué, hermano? De que este cuerpo también iba a ser transformado. Es decir, esa es nuestra esperanza. Aunque el hombre exterior se vaya desgastando, aunque el hombre exterior vaya debilitándose, el hombre interior se va fortaleciendo. Más o menos como pasaba, ¿verdad? Con la casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba fortaleciendo. Y eso es algo que nosotros necesitamos constantemente, que se fortalezca nuestro espíritu, que se fortalezca nuestro hombre interior, aunque al final de cuentas mejor si no se enfermara, mejor si no le pasara nada, pero si se enferma, hermano, al final eso es parte de un proceso de degeneración, pero que hay una promesa y una esperanza. Hermano, y es que nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Entonces nosotros esperemos con perseverancia porque el día llegará. El día, hermano, se va a asomar y en ese día nosotros vamos a poder experimentar algo maravilloso y glorioso de parte de Dios. Ahora, fíjese, hermano, definitivamente nuestro anhelo debe de ser que Dios, hermano, nos tenga por dignos de no tener que abandonar esta morada. Es decir, hermano, porque el cuerpo es la morada realmente del espíritu y eso lo podemos ver en la palabra, pero la verdad, hermano, es que nosotros deberíamos de suplicarle al Señor que Él nos permita llegar y poder estar vivos en el momento del arrebatamiento. Nosotros creemos que Cristo pronto viene hermano, pero tampoco podemos aferrarnos a decir tal o cual fecha. No, hermano, por las señales que se dan, por el cumplimiento de muchas cosas, sabemos que Cristo pronto viene, hermano, y lo percibimos espiritualmente. Pero, hermano, lo importante es que nosotros seamos partícipes de esa bendición, porque entonces, hermano, el Señor no nos va a permitir que abandonemos nuestro cuerpo, porque en el momento de la muerte lo que pasa es que hay una desintegración y cuando suene la final trompeta va a haber una integración, pero eso ya será más adelante. Es decir, ¿por qué dije desintegración? Porque el cuerpo se va a la tumba, el alma se va dependiendo, ¿verdad? Dependiendo cómo haya sido el alma, pero en el mejor de los casos se va al paraíso, ¿verdad? Hermano, y el espíritu vuelve a Dios y entonces Dios lo pondrá en la nueva Jerusalén. Por lo menos, hermano, eso es lo que va a suceder. Cuando suene la final trompeta, va a haber una integración de aquello, solo que el cuerpo nuestro tendrá que ser transformado para poder presentarnos. Si es que alguien murió, pues eso es lo que le va a pasar, pero mejor si no nos pasa eso. Ahora, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo número 1, ¿verdad? Hermano, porque sabemos que si la tienda terrenal, refiriéndose a este cuerpo, la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, es decir, vamos a tener otro tipo de habitación, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Entonces, hermano, nos van a quitar esta morada. Este es, como dice aquí, hermano, esta tienda terrenal, pero va a ser cambiada. Ahora, si nosotros estuviéramos vivos, entonces lo que va a suceder es que este cuerpo va a sufrir una transformación y entonces nos van a vestir con la habitación celestial. O sea, nos van a dar un cuerpo celeste cuando
nosotros, hermano, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo maravilloso el que vamos a recibir, y por eso es que la creación misma espera tanto la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, fíjese, dice el versículo número 3, y una vez vestidos, si quiere leamos el final del 2, dice, pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos con la habitación celestial, no seremos hallados desnudos, hermano, porque todo aquel que será hallado desnudo, imagínese usted que la Biblia habla que en aquella parábola de las bodas, que encontraron a un hombre que no tenía traje de bodas, es decir, sí tenía traje, pero no de bodas, y lo echaron a la gran tribulación. Entonces, ¿cómo sucederá con los desnudos? Pues los desnudos definitivamente son los que nunca fueron salvos, ¿verdad? Entonces ahí podríamos hacer una clasificación, los desnudos, los que no aceptaron a Cristo, los vestidos aceptados a Cristo, y luego pues otro tipo de vestidura que como lo será la de la novia, ¿verdad? Pero bueno, hermano, ahora fíjese lo que aquí dice, versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es la garantía de que nuestro cuerpo va a ser redimido, porque de hecho el Espíritu Santo va a participar en esa manifestación gloriosa, en esa transformación. Espíritu Santo va a participar, ya lo vamos a leer ahí en la Escritura. Entonces, cuando el hombre muere, definitivamente queda desvestido, ¿verdad? ¿Por qué decimos desvestido? Porque nosotros somos espíritu, nuestra esencia es espíritu, y entonces este cuerpo solo es el vestido. Entonces, cuando el hombre muere, lo desviste, ¿verdad, hermano? Pero en el momento del toque de la trompeta final, entonces el hombre va a ser vestido con un cuerpo glorioso, ¿verdad? Entonces, recordemos que nosotros, hermano, definitivamente estamos en este proceso y que tenemos que alcanzar pues la estatura para poder ser parte de esta bendición extraordinaria. Ok. Definitivamente, hermano, el día de la resurrección, el día de la transformación, el día de la redención, el día de la glorificación, a diferencia de los que experimenten muerte y de los que no experimenten muerte, hermano, y sean arrebatados con vida, a estos espíritus definitivamente, hermano, no les será quitada su vestidura, pero los que murieron sí les será quitada una vestidura, hermano, pero a estos, hermanos, definitivamente no, los que no murieron, los que estén vivos, no van a ser desvestidos, sino por el contrario, les será puesta, hermano, otra morada, que porque ésta será transformada, entonces ya no tendremos el cuerpo de humillación, sino un cuerpo de gloria, ¿verdad? Que será un cuerpo inmortal e incorruptible. Ok, sigamos. La victoria sobre la muerte. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermano, que el Señor a través de su muerte nos dé victoria a nosotros también. Mire, eh, definitivamente, hermano, cuando nosotros leemos lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pues, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados. Oiga, los muertos serán resucitados sin corrupción. ¿Qué muertos van a ser resucitados? Los muertos en Cristo. Esto lo hemos explicado, así que no quiero detenerme demasiado en eso. Y los muertos serán resucitados sin corrupción, hermano. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, hermano. Ahí va a haber la resurrección, la transformación, la regeneración, hermano, la redención de nuestro cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Definitivamente, hermano, el cristiano cuando llega a su muerte física no muere. Por eso dije muerte física, no muere, sino solamente duerme. ¿Por qué? Porque, hermano, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que está diciendo, el que crea en mí solamente dormirá, no morirá. Entonces la muerte ya no tiene potestad. ¿Por qué? Porque la fe en el sacrificio redentor de Cristo nos da esa bendición de saber que la muerte no se puede enseñorear más de nosotros. El cuerpo nos puede matar,
pero el alma y el espíritu no lo pueden matar porque eso ya le dio vida al Señor en el momento, hermano, que nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo, hermano, durmieron y el día que suene la final trompeta, hermano, se van a levantar definitivamente, hermano, para poder estar juntamente con nosotros y poder ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Esa imagen, pero no hay la imagen del Hijo ungido, sino a la imagen del Hijo, hermano, glorificado. A esa imagen nosotros tenemos que ser, tenemos que llegar a ser esa imagen que vio Juan allá en el libro de Apocalipsis, ¿verdad, hermano? Definitivamente, entonces, hermano, nosotros, cuando nosotros estamos en este punto y lo entendemos, entonces vamos a disfrutar de esa bendición. Ya no nos vamos a sentir acusados sabiendo que en cualquier momento nos podemos morir, sino que por el contrario, hermano, nosotros vamos a estar en paz porque sabemos que Cristo nos dio esa victoria al haber vencido al enemigo, hermano. Y es que la muerte es uno de los últimos enemigos que será vencido, lo dice la misma palabra del Señor, hermano. Así como, fíjese que así como el Señor Jesucristo venció a la muerte, hermano, al ser levantado él de la muerte, porque él no venció a la muerte en la cruz, él venció a la muerte en su resurrección, porque, hermano, esa era la victoria, que él iba a resucitar para no volver a morir, porque usted sabe que incluso hay relatos bíblicos de personas en el Antiguo Testamento que resucitaron, sí, pero volvieron a morir, pero Cristo, a diferencia, hermano, por eso es llamado el primogénito de entre los muertos, porque él se levantó para no ver muerte más. Entonces, con su muerte venció a la muerte, y cuando se dio la resurrección, entonces estuvo el testimonio de que él había vencido a la muerte. Ok. Eh, Definitivamente, hermano, en la glorificación nuestros cuerpos van a sufrir esa transformación. Y fíjese qué tremendo, porque aquí dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? Que esto incorruptible se vista de incorrupción. Y luego dice, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces quiere decir, hermano, que lo mortal se vestirá de inmortalidad. Esto es para los que estemos vivos, porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y luego para los que estén muertos, porque la Biblia dice que van a resucitar incorruptibles. Entonces ahí se va a dar que lo corruptible, hermano, se vestirá de incorruptibilidad. Eso es para los que estén muertos, y lo inmortal, convertir lo mortal en inmortal, eso es para los que estemos vivos. Espero darme a entender, ¿verdad? Ok, cuando todo esto, hermano, acontezca en ese momento de la transformación, definitivamente nuestra victoria, hermano, está evidente, nuestra victoria va a ser clara, nuestra victoria va a ser manifiesta. Hoy lo sabemos por la fe, pero allá, hermano, en ese momento, cuando suene la trompeta, ahí nuestra victoria la vamos a poder celebrar aún más de lo que podemos hacerlo ahora. Y entonces ni la muerte, ni el pecado, ni la ley van a enseñorearse sobre nosotros, hermanos. No tendrán ningún poder sobre nosotros, porque nos ha sido dada victoria plena en el Señor. Aquella promesa que nos dio el Señor, aquella esperanza que nos dio en el momento de la salvación, entonces en el momento de la transformación se va a manifestar plenamente. Ok, mire lo que dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta victoria sobre la muerte no es una victoria que nosotros de manera individual o personal podamos alcanzar. Esta es una victoria que el Señor ya alcanzó por nosotros, ¿verdad? Él fue el que alcanzó todo eso por nosotros. Por eso dice aquí, hermano, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Definitivamente, entonces, hermano, esto es maravilloso. Ok, sigamos adelante. Mire, esta es otra cosa bien, pero bien importante. Y es que también los héroes de la fe van a participar de la glorificación. Y esto, hermano, nos hace ver lo siguiente, y es el hecho de que nosotros, los hijos de Dios,
definitivamente tenemos que reconocer la obra perfecta que Cristo hizo. Pues fíjese, hermano, que todos aquellos que murieron antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, antes de que Cristo muriera, antes de que Cristo resucitara, todos esos héroes de la fe que están descritos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, hermano, todos ellos van a resucitar, pues porque la misma palabra lo establece de esa manera. Y lo vamos a ver, hermano, porque ellos vivieron en obediencia, buscando al Señor, hermano, tratando de agradar al Señor de todo lo que hacía. Y entonces ellos van a ser parte de esa bendición, porque permanecieron fieles a la promesa, hermano, a la esperanza de aquella promesa, hermano, de que vendría un Redentor y que lo libertaría. Pero entonces miremos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 39. Y todos estos y todos estos, habiendo obtenido aprobación, o sea, fueron aprobados por su fe, no recibieron la promesa, fíjese bien, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces quiere decir, hermano, que Dios nos va a dar esa estatura nuevamente. La estatura que nosotros alcanzamos nos va a llevar a que esa estatura de ser glorificados, hermano, seamos partícipes, pero no lo vamos a poder hacer apartados o separados de los héroes de la fe, sino que, como dice aquí la escritura, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Es decir, que a ellos les pusieron pausa hasta que llegáramos nosotros, y en la transformación nuestra también va a haber una resurrección preciosa de hijos de Dios, de ahí del Antiguo Testamento seguramente. Ok, veamos algunas conclusiones, porque yo creo que es importante, hermano, que podamos analizar estas conclusiones que nosotros de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Ok, lo primero sería, hermano, que definitivamente cuando nosotros alcancemos la glorificación, transformación de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, el cambio de un cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, hermano, nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo del Señor resucitado. Hermano, definitivamente un cuerpo de carne y hueso, pero sin sangre. Esto es importante. Mire lo que dice aquí Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces el Señor, cuando resucitó, hermano, su cuerpo era un cuerpo glorioso, pero, hermano, era un cuerpo que tenía carne y tenía que tenía carne y tenía hueso, pero no tenía sangre, porque la sangre, recuérdese que es producto del pecado. Es decir, cuando el hombre pecó allá en el original, en el huerto, hermano, en el principio diríamos, hermano, el hombre cuando pecó perdió la luz que tenía, porque el hombre era un ser lumínico. El pecado hizo que perdiera la luz y entonces las tinieblas tomaron control de su vida. Entonces, en lugar de luz le pusieron sangre. Entonces la sangre es producto de la caída. Entonces, como consecuencia, la sangre no va a heredar el reino de los cielos. Carne y hueso sí heredarán, pero carne y sangre no. Entonces aquí dice, palpadme y ved, porque mi espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Mire lo que dice 1 Corintios 15:50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hermano, la carne y la sangre juntos no pueden heredar. La carne y el hueso sí puede heredar, ¿verdad? Ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Entonces, hermano, ahí ese cuerpo nos va a ser cambiado, nos va a ser transformado a esa nueva dimensión. Mire lo que dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí hay una explicación así rápida que quisiera dar, y es el hecho de que no todos, hermano, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esa palabra todos podría pensarse, entonces todos los hijos de Dios, no. Porque cuando nosotros contextualizamos, nos damos cuenta que no todos los hijos de Dios han vivido para agradar a Dios. Entonces, hermano, definitivamente muchos de ellos van a tener que ir a enmendarse a la gran tribulación, pero los cristianos que tuvieron una vida agradable delante de Dios, sea porque murieran o sea porque permanezcan vivos hasta la venida del Señor, ahí, hermano, va a ser su recompensa, porque el Señor los va a resucitar para ser parte de la novia, o los va a transformar para ser parte también de esa novia, y así poder ser parte también de las bodas del Cordero.
Y dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, dice, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Entonces, hermano, definitivamente la glorificación nuestra, hermano, la alcanzarán todos aquellos que hubieron muerto, hermano, que hubieron muerto en el Señor y que agradaron al Señor antes de poder morir. Y los que estén vivos, hermano, son parte también de esa glorificación que se va a dar. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros alcancemos la estatura de perfección que el Señor está pidiendo hoy de nosotros. Y esta, hermano, la vamos a alcanzar pues juntamente con aquellos, como dice la Escritura, que agradaron al Señor, ¿verdad? Y que están descritos en el capítulo 11 de el libro de Hebreos, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a resucitar, hermano, y luego nosotros seremos arrebatados para estar en la presencia del Señor. Ok. Esto lo describe Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos de Cristo irán primero y luego, hermano, los que están vivos también, para juntar un grupo juntamente con todos aquellos, hermanos, que agradaron al Señor haciendo la voluntad de Dios y que tuvieron paciencia esperando la promesa también de parte del Señor. Ok, entonces esto pues, hermano, es parte de lo que el Señor tiene como una promesa para nosotros. Mire lo que dice 17 de 1 Tesalonicenses 4. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras nos tenemos que confortar, nos tenemos que fortalecer, sabiendo que la venida del Señor está a las puertas y que nosotros tenemos que estar preparados para ese encuentro maravilloso, ¿verdad? Quiero, hermano, finalizar con algo que le decía hace un momento o en el transcurso del tema, y yo le decía que el Señor nos dio una garantía. Él nos dio una esperanza, pero esa esperanza está refrendada por medio de una garantía. Y que aquí Romanos capítulo 8, verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros o en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, oiga, por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces, ¿cómo le van a dar vida a nuestro espíritu? Le van a dar vida a través del Espíritu de Dios que habita en nosotros, hermano. Esa es la garantía, porque el Señor nos dijo que nos daba como garantía el Espíritu Santo, y Él operará, hermano, la transformación del cuerpo de aquellos que estén muertos, definitivamente levantándolos de ahí, y también, hermano, operando una transformación tal como pasó con el Señor Jesucristo. Lo mismo, hermano, sucederá con nosotros. En esa glorificación el Espíritu Santo se va a manifestar, el Espíritu Santo va a hacer una obra preciosa, de tal manera, hermano, que nosotros vamos a ver la manifestación preciosa del Espíritu, dándole vida a nuestro espíritu. Bueno, si es que alguno de nosotros muere, dándole vida a nuestro espíritu, o transformando, perdón, dije mal, dándole vida, hermano, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Dándole vida y levantando nuestro cuerpo, hermano, para llevarlo a esa transformación. Y por el otro lado, hermano, si alguien murió, pues también levantándolo de los muertos, ¿verdad? Así que la garantía de que nosotros vamos a ser parte de esa transformación, de esa redención del cuerpo, hermano, es que nos han dado de su espíritu. Esa es la garantía, ese es el anticipo que nosotros tenemos para que estemos conscientes y estemos seguros que Dios va a hacer esa obra preciosa y maravillosa. Amén. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para suplicarle al Padre que Él pueda obrar en nuestra vida. Recuérdese solamente para finalizar esto, que la glorificación es el cambio de vestidura,
¿verdad? El espíritu necesita una nueva vestidura y esa va a ser una vestidura gloriosa, una vestidura celestial, una vestidura distinta a la que hoy tenemos. La de hoy hasta puede causar vergüenza, ¿verdad? Pero la que nos van a dar, esa va a ser una vestidura gloriosa, de tal manera que ni siquiera nos van a llegar a conocer tal como aquí nos conocen. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, poniendo en tus manos, Señor, este estudio de tu palabra, Señor, la glorificación, Señor, tan importante tema en nuestra vida espiritual. Yo te suplico, yo te pido, Padre, por amor a tu nombre, que tú te manifiestes de manera especial, de manera poderosa, que tú nos auxilies, que tú nos ayudes, Padre, para que nosotros nos preparemos para ese encuentro contigo. Estamos conscientes, Señor, que ese encuentro será maravilloso, será precioso, será glorioso, pero que para aquellos cuyos cuerpos serán transformados o resucitados, Señor, para tener un cuerpo distinto, para poder presentarse delante del Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papito lindo. Gracias por tu grande misericordia, gracias por tu gran bondad. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, trae un espíritu de revelación y de comprensión espiritual. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y esperamos siempre contar con su presencia en cada una de nuestras transmisiones. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.